Hola amigos, muy buen 2024 para ustedes y para mí. Bueno, vamos a tratar de enganchar un poquito el pensamiento en el hilo de lo que veníamos conversando. El Estado, una indagación sobre el Estado. ¿Qué es el Estado? Recuerdan, no aquel, sino en general, si podemos llegar a abordar el objeto de esa manera. Bueno, ya habíamos hablado de Hegel, bueno, muy someramente. Y me fui a Platón, me agarró la regresión a las bases, que son socráticas. Y también, bueno, Sócrates no escribió, como es sabido, lo que Platón le hizo decir. Esto sumado a a ese florecimiento científico, cultural, artístico de la Grecia clásica, es lo que nos trae o nos deja con categorías que todavía hoy utilizamos en el campo de la teoría del conocimiento, del derecho político, de la ciencia, bueno, de todo lo que aportaron. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, ya que vamos a hablar de Platón, específicamente de la República, en algunos aspectos que tienen que ver con qué es el Estado para Platón, qué es Estado, pero con la salvedad, por eso estoy haciendo unas consideraciones de carácter general, de que los griegos, lo que nosotros llamamos los griegos, que vivían en ciudades-estado, esa era su forma de organización política, miren cómo aparece la palabra política, pero que ya llamaban polis, política. De ahí viene el adjetivo político, relativo a la polis. Ahora, la polis, obviamente desde un punto de vista material, histórico, contingente, es una ciudad. Bien, con toda su vida, en todo sentido, ¿no? Económica, social, religiosa, política, etcétera, etcétera. Pero indica una organización. Esta organización, que los griegos llamaron polis, es, podríamos decir, si cabe, es un poco poético lo mío, la encarnación de la virtud griega, lo que los griegos llamaron arete, la virtud. O sea, la polis no es algo como obviamente entendían todos, y lo entendemos nosotros ahora también, una forma de organización, la forma que tenía esa civilización en determinado momento histórico. Claro, es eso, pero eso para los griegos era la razón de ser, la razón de vivir y la razón de morir. ¿Qué mayor gloria que morir por el Estado? Dado por supuesto que vivimos no solo en el Estado como hoy lo entenderíamos. Estoy tratando de volar a esa mentalidad, pero Sócrates nos va a llevar enseguida, bueno, lo que Platón le hace decir a Sócrates nos va a llevar enseguida a esa forma de sentir, además de razonar. Esa es la madre patria. Y eso es lo que hace que el griego sea griego, que no es un súbdito de una monarquía de origen divino, como la conocían, por supuesto, por sus estados vecinos, grandes estructuras políticas, unas cuantas de ellas, sino que era ese vínculo con la ciudad, ese vínculo con el entorno inmediato de la decisión bajo la ley. Bien, a eso le llamaron polis, y a tal punto era así que cuando se pensaba en bueno, obviamente los deberes o las funciones básicas de la organización política, pero eso siempre, son la seguridad, el alimento, el vestido, la habitación, bueno, todo lo que hace que podamos existir socialmente, y sin lo cual a eso le damos una solución social de palabra,
no viviríamos 3 segundos fuera separado de nuestras madres sin ese soporte que nos inscribe. Eso lo tienen perfectamente claro y se funda en la necesidad. Lo reconoce Platón y los filósofos en general. Pero eso no, solo eso es la polis. La polis es un concepto espiritual que hace que valga la pena vivir, ser libre, no ser súbdito, sino ciudadano. Ahora bien, no tenemos que vincular este tipo de forma de vivir, de ser de una civilización, con algo que se parezca a la democracia o a los derechos individuales contra el poder, tal como hoy los conocemos, o los conocemos desde la Reforma en adelante, desde el Renacimiento en adelante. No. El sentido, la razón de ser del individuo y su felicidad, que alcanza por medio de la virtud, es ser en el Estado. De ahí vienen y tomaron los griegos, como decían ellos, la palabra polis y político, todo lo relativo al Estado, sinónimos. Después vamos a ver en Roma que se utiliza más el concepto de res pública, pero siempre está aludiendo a la cosa pública, aunque no tan definidos esos campos del derecho, se imaginan, Roma tampoco, del derecho constitucional, del derecho político, del derecho, digamos, público, privado, no tanto, pero sí claramente res pública aludía a la constitución, a la organización del Estado. Bueno, esa es una consideración de carácter general que se va a reflejar en el desarrollo de la ciencia, tanto de la ciencia histórica, de la ciencia jurídica, de las ciencias sociales, porque el Estado puede abordarse como realidad histórica o presente desde un punto de vista material. Claro, ¿se acuerdan aquello tradicional? Territorio, poder, población. Bueno, pero eso son abordajes que, digamos, rozan si bien incluyen lo jurídico, porque no lo pueden no incluir, rozan o se están contaminados, digamos, con elementos naturales, contingentes, históricos. Entonces, si bien se predicó este tipo de teorías como que podemos dar cuenta a través de ellas, que se llama, hoy tiende a llamarse derecho constitucional, de cómo es cualquier Estado, todo Estado, si la mantenemos, como aparece en la teoría de Jelinek, nutrida también con elementos circunstanciales, bueno, quizás la podemos predicar hasta ahí respecto de un Estado concreto, pero no elevarnos al nivel ni siquiera de la dogmática jurídica. La dogmática jurídica, si nos enfocamos ahí para abordar la cuestión del Estado, que ya digo, no incluye otras, pero focaliza el campo del enfoque jurídico, es lo que tendemos a identificar con el derecho constitucional y sus fuentes que son positivas. Lo mismo el derecho internacional. Por ejemplo, piensen en la red de los tratados de derechos humanos, la Carta de las Naciones Unidas. Eso es una forma de derecho constitucional positivo internacional. Bien, entonces, traigo esto, y aquí vamos a ir redondeando, a la reflexión, porque Platón enfoca de una manera notable el Estado también desde ese punto de vista, no relativo a este o al otro, o al de los griegos como es, sino a la reflexión filosófica y sobre todo sobre la justicia para definir al Estado en general como orden. Bueno, en el próximo video vamos a abordar la cuestión, vamos a seguir pivotando entre que nos volvemos al Pireo a conversar con Sócrates y sus amigos acerca de qué es el Estado y qué es la justicia, y ahí vamos a ir echando método dialéctico, y también vamos a volver a, si lo enfocamos desde el punto de vista jurídico no contingente, vamos a desarrollar un poquito el enfoque de Kelsen, que es aplicable perfectamente a Platón,
en el sentido de que él también está buscando una teoría general que no haga referencia a cuestiones históricas, sociológicas, ni de ese tenor. Ahora bien, esto no le impide a Platón ser increíblemente materialista, no le da un fundamento divino, bueno, esa es la genialidad griega, a la justificación del Estado, como es muy común encontrar en todas las civilizaciones. Su fundamento es divino, su legitimidad es divina. No, lo fundamenta por un lado la necesidad, en sentido material y del vínculo social, y por el otro en la división del trabajo, la complejidad de las sociedades, la especialización, el vínculo con los demás estados, el comercio internacional y las distintas funciones y roles que en una sociedad ya con otro grado de desarrollo se va a reflejar en cómo se organiza como Estado. Bueno, eso lo vamos a ver, lo mismo que su tremenda disgusto frente a la lucha de clases o a cualquier tipo de discordia que pueda darse dentro del Estado. Pero eso queda para la próxima. Nos vemos.